votación el concejal. Aguilar Ortiz, María Ofelia. Borgioli Lisandro. Bosco Andrea Karina. Brigatti Diego Edgardo. Gairat Pedro Gabriel. Capetillo María Teresa. Carricar Juan María. Catáneo Héctor Ángel. Clark Laura. Conti María de los Ángeles. De Mayo María Teresa. Filipini Mónica Cecilia. García Hernán José. Ilia Ramiro. Iserti Griselda Mariel. Miliaro Luis María. Ruggeri Ricardo. Satuf Walter. Caruceli Gabriela. Y Tesón Luz. Por secretaría se dará lectura del decreto 7298 de convocatoria a sesión especial. Visto el expediente de 4815, Departamento Ejecutivo C 2383 de 2015, Intendente Municipal solicita rendición general de cuentas del ejercicio 2014. Considerando la Ley Provincial 13.963, que establece fechas y plazos para el tratamiento de la rendición de cuentas municipal, y lo dispuesto en el artículo número 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por lo expuesto, el presidente del Honorable Consejo Deliberante, en uso de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, artículo 83, inciso primero, dicta el siguiente decreto. Artículo primero, convócase al Honorable Consejo Deliberante a sesión especial para el día viernes 29 de mayo de 2015 a las 19 horas con motivo de dar tratamiento al expediente supramencionado. Artículo segundo, por secretaría de este honorable cuerpo se remitirán las respectivas citaciones a los señores concejales. Artículo tercero, de forma. Pergamino, 27 de mayo de 2015, decreto número 7298/15, María Fernanda Alegre, secretaria, Lucio Quinto Tesón, presidente. Bueno, tal como prescribe la ley, esta sesión especial se da para abordar un solo tema, que es la rendición de cuentas del ejercicio 2014. El expediente que vamos a tratar es el D48 de 2015, Departamento Ejecutivo, C2383-2015, Intendente Municipal solicita rendición de cuentas del ejercicio 2014. Concejal, ¿quiere hacer uso de la palabra? Concejal Cairat. El que usted quiera pide la palabra. Hola. Bueno, voy a hablar porque me lo pide el presidente, así que discúlpenlo. No. Yo traje mis manuscritos. Se supone que está a consideración uno de los dos despachos presentados en la Comisión de Presupuesto y Cuentas. Sí, efectivamente, yo le hice mención, pero hay dos despachos en la Comisión de Presupuesto. Vamos a tratar ahora el despacho en mayoría. Estamos todos en conocimiento, sí, hay un despacho por la minoría, un despacho por la mayoría, un despacho de la minoría formado por los concejales Miliano y Ilia, que proponen la aceptación de la rendición de cuentas presentada por el Departamento Ejecutivo, y el despacho por la mayoría, firmado por quien les habla y los concejales Borgioli y Conti, que proponemos el rechazo de la rendición de cuentas presentada por el Departamento Ejecutivo. A pesar de que sé que los señores concejales ya han leído con detenimiento los dos despachos, y fundamentalmente el despacho que está en consideración, que es el despacho de la mayoría que propone el rechazo de la rendición de cuentas, voy a reiterar algunos de los conceptos que pusimos en los considerados. En
Primero hay algunos párrafos con cuestiones formales en cuanto a las ordenanzas que han estado en vigencia durante el ejercicio, la ordenanza fiscal impositiva y la ordenanza que aprobara en su momento el cálculo de recursos del presupuesto de gastos. Luego mencionamos los montos del presupuesto, el monto original que fue de 287.796.400 pesos, que se convirtieron con el crédito suplementario de 94 millones, voy a hablar de números redondos, de alrededor de 94 millones de pesos, se convirtieron en un total autorizado de 381 millones, casi 382 millones. Luego una recaudación efectiva en el ejercicio de 373 millones, y un superávit de recaudación, considerando los saldos transferidos del ejercicio anteriores, de 10 millones, casi 11 millones de pesos. Si vemos los números de estos dos párrafos, ¿no? El tercer y cuarto párrafo de los considerandos, se da que hay alrededor de un 30% de incremento del presupuesto por la imputación de crédito suplementario, que se trata mayoritariamente de fondos tirados por distintos programas, en general afectados de la provincia de Buenos Aires. Esta suma que se incorpora cambian de alguna manera lo que es la proporción de los ingresos del presupuesto entre ingresos locales e ingresos de otras jurisdicciones, básicamente de la provincia de Buenos Aires, que cambian obviamente buscando una mayor proporción del origen provincial de los fondos. Hemos tenido un buen comportamiento de la recaudación por coparticipación, no solo en los últimos años, sino ya en varios ejercicios, y tiene que ver con una política del gobierno provincial de incremento de los fondos coparticipables. Y a pesar de esto también se ve el déficit de recaudación, porque si no consideramos los saldos transferidos de ejercicios anteriores, tenemos un déficit de recaudación de alrededor de 8 millones de pesos. Si hacemos algún mínimo análisis de este déficit, creemos que tiene que ver básicamente con recaudación local. ¿Y por qué tenemos déficit de recaudación? Porque en reiteradas oportunidades, ya sea con el tratamiento de otras rendiciones de cuentas y fundamentalmente el tratamiento de los distintos presupuestos, hemos anunciado que esto iba a empezar a suceder, porque esta política que ha llevado al municipio de fuertes incrementos en términos reales de las tasas municipales, en algún momento iban a generar un quiebre y un inicio en la caída de la recaudación. Mira, a modo de ejemplo podemos citar del presidente una de las tasas, la tasa de alumbrado público. En la última década creció entre 950 y 1500%. Y lo que es más grave es que esto de entre 950 y 1500, lo que más ha aumentado han sido las zonas más desfavorecidas. Repitiendo lo que ya he repetido en otras oportunidades acá, que se actúa a los robios. Empezamos a sacar un poco más a los que menos tienen para darle a los que más tienen. Perdón, ¿alguna observación? Diríjase a la presidencia. Sí, no, y me habían interrumpido, digo, a lo mejor tenía... ¿Quiere ceder la palabra? A lo mejor tenía alguna emergencia la señora, no sé.
Pero bueno, esto es lo que está empezando a pasar con los ingresos. Meterle cada vez más la mano en el bolsillo a los contribuyentes de Pergamino está haciendo que los contribuyentes de Pergamino van a empezar a bajar el pago de impuestos o tasas. En otro orden de cosas y siguiendo con los considerandos, en la segunda foca del expediente presentado, el contador municipal manifiesta haber observado todos los gastos. Discúlpeme, presidente, si la concejal Caruseli tiene ganas de decir algo, yo le cedo las palabras, porque me viene conversando en el oído y la verdad se lo puede hacerlo o puede esperar a que termine. Si quiere, yo espero un rato, converse y yo la espero. El concejal le propone hacer la palabra. Converse con su concejal, yo lo espero. Continúe, concejal. Bien, ese no. Reiteraba, el contador municipal dice haber observado todos los gastos, en tanto y en cuanto vulneraron disposiciones vigentes del Honorable Tribunal de Cuentas y organismos externos y las internas de este municipio. En el mismo sentido, tenemos que tener en cuenta que en la Comisión de Presupuestos también está en tratamiento el expediente D51 del 2015, que es la tradicional compensación de saldos excedidos del ejercicio por un total de 12.682.000 pesos. En realidad, y a pesar de que vemos que han disminuido las partidas excedidas con respecto a ejercicios anteriores, estamos hablando de 12 millones de pesos de excesos, sabemos también que el Departamento Ejecutivo tiene una serie de legislaciones y normativas que le permiten algunas compensaciones de partidas. Incluso en la última ordenanza y en varias ordenanzas anteriores se han autorizado esto que nosotros llamamos los superpoderes, como para que compense las partidas que quieran, pero en todos los casos no se ha cumplido el tiempo con la información necesaria a este Consejo Deliberante, desconociendo, como siempre, la existencia de este Consejo Deliberante. Y en realidad este ejercicio de compensar, ya sea por la vía de compensaciones que tienen autorizadas legalmente, que tienen autorizadas por este exceso de atribuciones que le ha dado el departamento, el legislativo en su momento, más las que hacen porque sí, como estos 12 millones de pesos que están pidiendo la autorización ahora, en realidad lo que hacen es dibujar la norma presupuestaria, cambiarla totalmente y hacerla a su antojo. O sea que pierde absolutamente el sentido que sea presentado en este Consejo Deliberante para su aprobación el presupuesto de gasto del municipio. En otro orden de cosas, observamos también en los considerandos que el reglamento de contabilidad, en su artículo 212, inciso B corta, plantea que se debe acompañar la información referente a todas las causas judiciales que se hayan promovido y que tengan relación con la administración municipal. La información se acompañó a alguna información que son en general los juicios de apremio que realiza el municipio para el cobro de tasas. Pero hay muchas causas que tienen relación con la administración municipal en las que ha sido demandado este municipio, que para nosotros consideramos esencial su conocimiento para poder evaluar los pasivos eventuales que ello significa, que sin duda cambiarían o
que sin duda cambiarían profundamente la situación patrimonial de este municipio y financiera, sin duda. Mire, ahora, y hablando de juicios no informados, en los últimos tiempos han empezado a aparecer otras causas judiciales que mayormente no han sido contra el municipio, sí algunas demandas contra funcionarios, demandas penales contra funcionarios, que además de que puedan eventualmente, una vez resuelta, generar algún pasivo eventual, e independientemente de eso, creo que muestra a la clara la forma en que se maneja este municipio, que es en realidad lo que estamos evaluando. Cuando evaluamos una rendición de cuentas, estamos evaluando una gestión. Bien, en los últimos días se ha conocido públicamente una demanda penal contra el secretario general, creo que es el señor Elizalde, un procesamiento por abuso de autoridad, mal desempeño y malversación de fondos públicos. Por el caso conocido del Consejo Deliberante, que es el caso de esta empresa avícola, que en su momento motivó un pedido de informes de parte de nuestro bloque, pedido de informes que, por supuesto, no merecieron la más mínima respuesta de parte del Departamento Ejecutivo. Incluso hemos estado conversando con funcionarios, le hemos solicitado simplemente una fotocopia del expediente y ha pasado ya no sé cuánto tiempo, pero son muchos tiempos le sobraba tiempo para fotocopiar el expediente, pero todavía no lo tenemos. Esperemos que ahora que está interviniendo la justicia ponga un poco de luz sobre este tema. Y lo que esperamos también es que, independientemente del resultado final de la justicia en esta causa penal, no nos desviemos de la cuestión esencial de esta cuestión, de este tema, que es que el intendente municipal firmó un decreto para cerrar una empresa. Concejal, yo no quiero interrumpir, pero me parece que debemos abocarnos al expediente en cuestión. Si usted va a relacionarlo con la rendición de cuentas... Mire, señor presidente, estoy absolutamente abocado al expediente de la rendición de cuentas. Absolutamente. Aunque a usted no le parezca. Es lo que no me parece. Está haciendo una valoración respecto a una conducta de funcionario. Y la voy a continuar haciendo porque estamos analizando, señor presidente, estamos analizando en este recinto y en este momento una gestión de un departamento ejecutivo. Y estas cosas que estoy mencionando son parte de esta gestión. Este atropello de los funcionarios del departamento ejecutivo son parte de la gestión que estamos evaluando en este momento. No quiera callarme, señor presidente. No quiera callarme, señor presidente, ni usted ni sus socios del oficialismo. Yo le pido que nos aboquemos al tema que estamos tratando. Yo estoy abocándome estrictamente al tema, señor presidente. Sea un poco más explícito. Lo estoy diciendo, señor presidente. ¿O no tiene que ver con el tema de la gestión? El allanamiento que tuvimos hace pocos días en este municipio, a partir de una denuncia penal, que vinieron a secuestrar un legajo de un empleado, uno de los famosos ñoquis. Y fíjese que estoy abocado al tema porque hoy es 29, presidente. También este bloque hizo un pedido de informe sobre este tema y no tuvimos la más mínima respuesta. Esperemos que nos respondan a la justicia.
Estoy hablando de la contratación de un empleado del municipio, un señor Baldo, ex intendente radical de Villa Gesell y miembro del Comité de la Unión Cívica Radical de esta provincia. Pero además, presidente, independientemente de este caso puntual que esperemos, porque ya que a nosotros no nos contestan, que le contesten a la justicia, consideramos que esto es apenas en la punta del iceberg de lo que nosotros venimos denunciando. Yo ya lo vengo denunciando hace años respecto del manejo clientelar de los recursos humanos. Se ha inundado el municipio de Ñoquis. Y esto tiene que ver con la gestión, señor presidente, porque el despilfarro de plata en amigos de la política lo que genera es que no les podamos pagar salarios dignos a los empleados municipales que realmente trabajan. Y claro que tiene que ver con la gestión que estamos evaluando, señor presidente. ¿O usted cree que nosotros podemos aprobar una gestión donde se reparten alegremente los fondos de los pergaminenses para pagar ñoquis de un lado y del otro? Y fíjese que en esta rendición de cuentas se ve que ya vamos por los 1.404 empleados de los que informan, contra 1.300 y pico del año pasado. Seguimos aumentando. Sigue el festival. ¿Cómo que no tiene que ver, señor presidente? Todo esto, todas estas cosas que estoy diciendo, tienen absolutamente que ver con la gestión, porque generan, como lo decimos en uno de los párrafos de los considerandos, generan niveles de ineficacia y ineficiencia en el gasto que obviamente alejan a la gestión de su objetivo básico, que es satisfacer alguna de las necesidades de la población de Pergamino. Pero seguimos teniendo la ciudad que tenemos, con altísimos niveles de inseguridad, con niveles de desocupación por encima de los promedios nacionales, con una crisis de vivienda alarmante, con niveles de desigualdad cada vez más profundos. ¿Y cómo que no tiene que ver esto con evaluar la gestión, señor presidente? Mire, para hablar de ineficiencias y simplemente a modo de ejemplo, agregando a todo lo dicho ya, nos gastamos alrededor de 1 millón de pesos en arreglar el parque municipal hace ya más de un año para evitar hechos de vandalismo. Y ya nos prendieron fuego 2 veces la sombrilla del parque. Mire si no hay ineficiencia. El cine San Martín, ¿para qué vamos a hablar? ¿Cuántos millones se gastaron en este edificio sin saberse siquiera si los papeles están en orden? También hicimos desde este bloque un pedido de informe para ver si estaba el secretario de Obras Públicas como concejal, cuando se dijo que estaba todo bien, que después mandaban la fotocopia. Todavía nada, pasaron 1 año y medio más o menos. Y lo más grave es que no sabemos siquiera cuánto cuesta o cuánto va a costar lo que falta, de dónde vamos a sacar la plata para hacerlo y en definitiva si algún día se va a terminar. La compra del terreno de la Minotex, 2 años largos, ya estamos transcurriendo el 3er año de esto. Pago de sobreprecio, falta de transparencia, improvisaciones. ¿A dónde están los terrenos? El 3er año estamos transcurriendo. Esto no tiene que ver con la gestión. Me hubiese gustado ver que estaban entregando los terrenos ahora, por lo menos, para las elecciones, lo hubieran hecho. Parece que no hubiera necesidad de tierra por el camino, presidente. Y esto pareciera, para usted no tiene nada que ver con el análisis de la gestión. Mire, cuando elaboramos este despacho, creí tener un déjà vu, como le dicen.
sentíamos como que estábamos hace un año atrás, cuando tratábamos la rendición de cuentas del año 2013, o 2 años atrás, cuando tratábamos la rendición de cuentas del año 2012, y así sucesivamente para atrás. De hecho, los despachos, tanto nuestro como el de la minoría, son prácticamente iguales al anterior. Y claro, las rendiciones de cuentas son prácticamente iguales. Y son prácticamente iguales porque, lamentablemente, las gestiones son las mismas. Mire, independientemente de que por ahí el intendente actual se pelea un poquito con el intendente anterior y tienen estas internas, aparentemente las internas son nada más que por cuestiones de poder, porque cambios en la gestión no ha habido ninguna. Si hasta tenemos los mismos funcionarios, pensar que iba a haber cambios en la gestión. Algunos están siendo procesados ahora y antes eran procesados antes. Esta gestión está marcando un final a toda orquesta, presidente, un fin de ciclo político que muestra una tremenda falta de transparencia, niveles de ineficacia y ineficiencia sin precedentes, prepotencia de los funcionarios. Solo han profundizado así una característica, y es el desprecio por las instituciones de esta democracia, como este honorable Consejo Deliberante. Mire, nos restringen el acceso a la información, nos mandan documentación incompleta, no hemos tenido la más mínima posibilidad de consulta de algún funcionario. En síntesis, presidente, esto es una rendición de cuentas absolutamente inaprobable. Por eso, en el primer artículo de la resolución, del proyecto de resolución, estamos solicitando simplemente que se rechace la rendición de cuentas del ejercicio 2014. Y yo le pido a los señores concejales que apelen a su conciencia cuando voten, que no respondan a disciplinas partidarias o a negocios políticos que suelen hacerse, y que acompañen esta rendición de cuentas, este despacho de rechazo de la rendición de cuentas. Porque le digo sinceramente, presidente, me sentiría avergonzado de tener que votar esta rendición de cuentas. Gracias por la palabra. Tiene la palabra el concejal Uriarte. Sí, señor presidente, para expresar algunas cuestiones en el mismo sentido que el concejal Cairat, yo voy a puntualizar sobre un par de temas que me parecen simbólicos e importantes para fundamentar por qué estamos rechazando esta rendición de cuentas. Si uno mira el saldo de cuenta corriente del municipio, se da cuenta de que se ejecutaron 431 millones de pesos. Pero las calles siguen tan rotas como siempre, como antes. Uno sigue dando vueltas sacando algunas calles que se han hecho nuevas, que llevan muchos años de reclamo. En general las calles siguen rotas como siempre. Es conocido por todos mi afán de censar los pozos de la ciudad. Y lo más grave es que se sigue sin hacer el mantenimiento preventivo. Cuando hablamos de que la rendición de cuentas es nuestra evaluación sobre el criterio con el cual se utilizaron los dineros públicos, nuestra evaluación es negativa, porque si bien se pavimentaron algunas calles, el tratamiento preventivo, que es el destino primero de la tasa de limpieza y mantenimiento de la vía pública, o uno de los destinos primeros, no se ha cumplido. En ningún punto de la ciudad se le está haciendo mantenimiento preventivo a las calles.
hasta no hace mucho, creo que todos hemos pasado por acá, por la zona de Florida, por un pozo que estuvo un mes. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que cuando se rompe el pavimento rígido cuesta mucha plata. La ineficiencia de no realizar el mantenimiento de las calles implica un mayor gasto de dinero. Arreglar un pavimento rígido que no se debería haber roto si tuviera el tomado de las juntas correspondiente implica un gasto ineficiente de dinero, no una inversión. Y ya llevamos 15 años de gestión. Porque, como bien decía el concejal Caigá, el grueso de los funcionarios son los mismos. En 15 años calculo que deberían haber aprendido cómo se hace el mantenimiento preventivo de las calles, cuestión esencial a cualquier municipio. Durante el año pasado también desde este bloque hemos pedido informes, por ejemplo, de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que estaba mal funcionando. Cuando nos llega la respuesta, ¿con qué nos encontramos? Con que estaba funcionando mal desde el 2011, firmado por el intendente en ese momento. Quiere decir que no hace falta que se lo dijéramos, y así y todo, no invirtieron el dinero. Solo pusieron en este presupuesto, para el de este año, una suma abultada que, hasta donde pudo averiguar, todavía no se está ejecutando. Y voy a dar otro ejemplo específico de la última, un ejemplo simbólico, específico de la rendición de cuentas del año pasado. Todos hemos visto por la ciudad más de una vez recolectar la basura en camiones volcadores. Camiones que no tienen como función principal la recolección de basura, porque además es una forma muy ineficiente de hacerlo, porque al no poder compactarla hay que hacer muchos viajes para descargar la misma cantidad de basura que si fuera un camión compactador. Todos asumimos, o supongo que todos creímos, que estos camiones volcadores que vemos a diario eran del municipio. Uno suponía que por ahí se había roto algún compactador y lo suplantaban con esto. Que el chofer que manejaba el camión era del municipio. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a buscar, nos encontramos con que los camiones no son del municipio. O por lo menos unos cuantos no son del municipio. Que son alquilados. ¿Cuánto se gastó en alquileres de camiones volcadores? Casi 370.000 pesos. Y acá hay una posible pequeña trampita, porque para la utilización de los fondos hay algunas limitaciones. Se pueden hacer, hasta el 1 de julio del año pasado, se podrían hacer contrataciones directas en obras públicas por 37.766 pesos por cada vez que se contrataba. ¿Cuánto era el alquiler de estos camiones con el chofer incluido para que solo trabajaran 8 horas diarias? Casualmente 30.000 pesos. Hasta que por ahí se dieron cuenta y lo empezaron a cobrar 36.996 para sacar un puchito más. Luego del 1 de julio, ¿cuánto era el límite? 46.841 pesos. Bueno, ¿qué pasó? Antes del 1 de julio, porque hay un detalle, cuando se pasa de ese monto se tiene que hacer un concurso de precios. Se tiene que llamar para que distintas empresas o distintos particulares ofrezcan al municipio un servicio en mejores condiciones de calidad y precio. Si no, se elige directamente y se lo da. Bueno, antes del 1 de julio, camiones volcadores para recolección de residuos se contrató por 120.000 pesos. Casi 4 veces una contratación directa. Se debería haber hecho un concurso de precios, que no se hizo. Se hace una trampita, se va alquilando mes a mes a la misma persona, el mismo camión, por las mismas características, entonces no tengo que hacer el concurso. Para tareas varias, 60.000 pesos. También, 2 contrataciones de 30 y me salto el concurso.
para ayudar al bacheo, el famoso tarea de bacheo, que es llenar con asfalto caliente, tirarlo de arriba del camión y seguir, un trabajo que también es un derroche porque rápidamente se rompe. Se gastaron 86.122 pesos. Otra trampita para no hacer un concurso. Después del 1 de julio, se gastaron 96.192 pesos para hacer lo mismo. El límite era 46.800. Entonces vemos dos cosas. Primero, una trampita para saltarse una norma legal que tiene que ver con la transparencia en las contrataciones, o por lo menos con buscar invertir eficientemente el dinero para que haya competencia entre los proveedores. Y por otro, una apreciación. El municipio de Pergamino no le convenía comprar los camiones, capitalizarlo al municipio. Si no alcanzaban los 370.000 pesos, ¿no le convenía ponerse en un leasing y tener un camión 0 kilómetros y en vez de hacerlo trabajar 8 horas, hacerlo trabajar 16 y tenerlo a disposición? Capitalizamos, gastamos menos, no estamos pagando un sueldo más porque estábamos pagando el sueldo al chofer más el alquiler del camión. Me puse a buscar y como por ahí no hay leasing, por ahí el municipio de Pergamino no ha hecho nunca un leasing, y me encuentro unas declaraciones del intendente municipal que dice: el leasing del Grupo Provincia nos ha dado muy buenos resultados, es una herramienta muy útil y por eso no solo la aprovechamos, sino que también la recomendamos. El Provincia Leasing firmó más de 1.638 contratos con 118 municipios. Digo yo, estos 362.000 pesos, ¿no era mejor utilizarlo en capitalizar al municipio, en comprar un camión? A nosotros nos parece que ha sido un gasto totalmente ineficiente, que es más fácil, no me tengo que preocupar, total si se rompe lo arregla que me lo alquiló, que se encargue del chofer, entonces no gestiono, no administro, pago un poco más y me saco un problema de encima. Y me parece que los funcionarios no están para sacarse los problemas de encima, sino para resolverlo de la mejor forma posible y de la forma más barata en función de la calidad del servicio que se le brinda a los pergaminenses. Y otra cuestión que me pareció simbólica. Bien decía el concejal Cairán respecto de el tema del plantel de empleados, de que a los muy buenos empleados municipales que los hay, generalmente no se les retribuye como corresponde su trabajo. En la revisión de los legajos de la rendición de cuentas, tengamos en cuenta que hay más de 10.000 órdenes de pago el año pasado, uno no puede revisar todo, va buscando y va sacando cuestiones que le parecen importantes y sabe que cuando encuentra una seguramente hay más, porque es imposible revisar las 10.000 órdenes de compra y seguir cada expediente y seguir cada cuestión. Bueno, acá encontré algo que me pareció una muestra contundente por lo simbólico de cómo se derrocha y se malgasta el dinero de los pergaminenses, cómo se toman decisiones políticas que implican malgastar y derrochar el dinero de los pergaminenses. Las gestiones ante el SPAR ha sido un tema que durante el año pasado lo hemos tocado, no digo infinidad de veces, pero sí muchas veces, tanto por las gestiones que se han realizado por miembros de este bloque, como por los pedidos que ha hecho el oficialismo. Es más, en la última sesión aprobamos un pedido de informe al SPAR porque es una oficina del gobierno provincial que atiende demandas de toda la provincia y como la sábana nunca alcanza, hay que insistir, hay que gestionar, hay que pelear para traer las cosas a Pergamino. ¿Con qué me encontré? Con que hay un empleado municipal que en el término de 5 meses, más o menos de agosto a diciembre del año pasado, hizo 13 gestiones frente al SPAR. La rendición de viáticos, uno ve que le pagaron, aparentemente están bien rendidos, 13 gestiones frente al SPAR, más unas cuantas gestiones contra organismos provinciales, que posiblemente también esté el SPAR metido adentro.
Para hacer gestiones frente al SPAR no hace falta tener un magíster o especializaciones profesionales. Basta simplemente con seguir el expediente, interesarse, ir, reclamar, estar atrás, que no falte ninguno de los papeles. Podría ser cualquier funcionario de Pergamino. Ahora me encontré con un detalle. ¿Saben a quién le estamos pagando los viáticos para que vaya a hacer los reclamos al SPAR? A una persona que vive a 372 kilómetros de Pergamino. Una persona que, para ir a hacer una gestión al SPAR, tiene que viajar a La Plata, de La Plata tiene que viajar a Pergamino, y de Pergamino se tiene que ir a su casa, en Dairó. Cada vueltita son 1079 kilómetros. No importa que la persona, porque seguramente hace su trabajo. Ahora me pregunto, en Pergamino, después de 15 años de gestión, ¿nadie aprendió a hacer la gestión en el SPAR? ¿Es necesario que contratemos y gastemos dinero de Pergamino para pagarle sueldos y viáticos a una persona que vive a 372 kilómetros de acá? Por ejemplo, 9 de septiembre al 11 de septiembre, viáticos Pergamino, La Plata, Pergamino. 12 de septiembre, viáticos Pergamino, Dairó, regreso a casa, regreso a domicilio. ¿Es necesario? En 15 años frente al municipio de Pergamino, ¿no se pudo formar 1, 2, 3 personas que sepan dónde queda cada una de las oficinas, que se relacionen, que vayan, que pidan? Porque el cuentito de que como son oposición no lo reciben, se cae por dos cuestiones básicas. Primero, que Dairó es gobernado por el radicalismo desde 1983. Y segundo, que el gobierno municipal desde el 2004, 2005 hasta 2008, hasta llegó a la vuelta de Cristina, o sea que relaciones humanas se pueden generar. De hecho, con otros organismos se generan. Ahora me pregunto, ¿por qué hay que pagarle a alguien que vive en Dairó para que haga los trámites de Pergamino? No hay nadie en Pergamino, nadie pudo aprender, nadie sabe cómo se hace. Y me pregunto, ¿cuántas cosas de estas más hay? Porque uno, como dije, no puede realizar todo. Entonces me parece que estas dos cuestiones simbólicas nos están mostrando la poca gana de administrar, bien, de que, total, si sale más caro, aumentamos las tasas que pagan los pergaminenses, pero no me ocupo de hacer las cosas mejor. Por eso, después te roban las motos en inspección general, por eso todos los pedidos de informe como estaba haciendo todo este tiempo. Estas son el tipo de cuestiones por las cuales estamos rechazando esta rendición de cuentas. Por las decisiones políticas erradas que se han tomado, que no han tenido eficiencia en el gasto de los dineros que pagan los pergaminenses y que no se han invertido íntegramente en beneficio de la ciudad. Y una perlita. En la rendición pasada, ¿se acuerdan que había cientos de miles de pesos en publicidad en Buenos Aires? Este año mejoramos, hay solamente 22.000 en la política online. Así que por lo menos eso lo vamos corrigiendo. Esperemos que este tipo de cosas las podamos ir resolviendo para que todo el dinero que los pergaminenses pagan con los aumentos de las tasas se usen de la mejor forma para los vecinos de Pergamino. Nada más, señor presidente. Concejal Guiliaro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hola. 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 Gracias, señor presidente. Bueno, he escuchado atentamente los fundamentos que han esgrimido los concejales preopinantes, que son integrantes de la firma del despacho de mayoría que proponen el rechazo a la rendición de cuentas. He escuchado con mucha atención los argumentos que se fueron desgranando en el discurso de ambos concejales. En
algunos casos con vehemencia y con fuerza. Y bueno, me tranquiliza de alguna manera los argumentos esgrimidos para rechazarlo. Pensé que podría ser por otros motivos, pero los motivos por los cuales se fundamenta dicha propuesta no creo que sean lo suficientemente convincentes para la comunidad de Pergamino, esa que nosotros tenemos que rendirle cuentas. La rendición de cuentas, como lo ponemos en esta placa, consiste en informar y explicar a los ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de una manera transparente y clara, para dar a conocer sus estructuras y funcionamientos y por consecuencia ser sujeto a la opinión pública. Y no es una frase armada, sino simplemente es una frase pensada en tratar de llegar a explicar lo que significa la rendición de cuentas. Nosotros hemos presentado oportunamente un presupuesto en el año 2013 para que se ejecutara en el año 2014 y lo que hacemos ahora es mostrar los números que respalden ese funcionamiento. Tenemos que tener en cuenta estos dos artículos, el 43 y el 44, que tenemos que respetarlos y en función de lo que dice textualmente el artículo, que lo voy a leer porque creo que es importante. El 43 dice que el resultado presupuestario de un ejercicio se determinará al cierre del mismo por la diferencia entre los recursos corrientes y de capital percibidos y los gastos corrientes y de capital devengado durante su vigencia. Si dicho resultado es positivo, se afectará el pago de la deuda flotante existente de conformidad con lo previsto por el artículo 174 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y si aún así se determina un nuevo excedente, el mismo podrá incorporarse al nuevo presupuesto en ejecución para financiar la reapropiación de los gastos comprometidos y no devengados al cierre del anterior. Lo ponemos para que quede claro por qué surgen estos números que se ven a continuación. Los recursos corrientes de capital percibidos que ascienden a 373.110.443,38 y los gastos corrientes de capitales devengados de 361.813.623,63 nos da un resultado para tener en cuenta lo que pretende o lo que exige este artículo 43 de 11.296.819,75. No es caprichoso, es simplemente llevar adelante lo que se nos exige que se haga y de qué forma. En el caso del 44, que también lo voy a leer, el resultado ejecutado del ejercicio computable a los efectos de la exigencia emanada del artículo 31 de la Ley Orgánica de Municipalidades se obtendrá a partir del resultado presupuestario definido en el artículo 43 de las presentes disposiciones. Para ello deberán adicionarse a los recursos los ingresos provenientes del endeudamiento autorizado por ordenanza definitiva, así como el saldo de caja y bancos existente al cierre del ejercicio anterior. En tanto que los gastos deberán incorporarse a los servicios de la deuda pública en concepto de amortización, así como la cancelación de los otros pasivos existentes al cierre del ejercicio anterior. Bueno, el artículo 43 teníamos los 11 millones, luego el saldo de caja son los 51 millones, voy a redondear para no aburrirlos con los números, los servicios de deuda y cancelación 17 millones y el resultado que nos arroja el artículo 44 es de 45.841.689,53. Estos son los efectos de que los números que se vuelcan en una rendición de cuentas están ajustados a las reglamentaciones vigentes y de dónde salen. El resultado para gastos ordinarios del ejercicio consta de un crédito vigente de 331 millones de fracción, el gasto devengado de 324 infracción, con un resultado de 6.766.55,40. El superávit que da es de un 2
0,4%. Yo creo que hay que ver ese porcentaje de ese 2%, porque el número de 6 millones es un número que a nosotros, que manejamos a lo mejor dineros personales, nos parece una cifra realmente importante que ha quedado como superada y que no se gastó, pero es solo apenas el 2%. Tengamos en cuenta la dimensión en función del presupuesto que se está manejando. El resultado presupuestario para gastos con afectación específica del ejercicio nos habla del crédito vigente de 50 millones, casi 51, gastos vengados de 42 y el resultado de 8.373.023,71 es el superávit que tenemos en este caso. Por lo tanto, las cifras hay que manejarlas en función del presupuesto total. Lo total gastado en 2014, tenemos el gasto ordinario 324 millones sin fracción, gastos afectados con afectación específica 42, con un total de 366. Tenemos la deuda flotante, al cierre del ejercicio, de 20 millones, y gastos pagados del ejercicio 346. Acá, en este resultado global económico, tenemos la recaudación de 341 millones, el gasto ordinario de 324 con una diferencia de 17 millones y medio casi. El exceso de programas afectados financiados con recursos de libre disponibilidad de 9 millones, el resultado del ejercicio de 8 millones. Ahí estamos con un porcentaje del 2,36%. Ese es lo que se ha ahorrado, por decirlo así. Que si lo acumulamos con el del ejercicio anterior, abajo tenemos una suma de 26 millones, que también suena como una cifra importante, que lo es, en sí es una cifra importante, y acá va de por qué a lo mejor viene el reclamo que hacen de que no se ha bachado alguna calle o no se ha hecho alguna obra. Pero si nosotros lo medimos en términos de cuantificar cuántos son los 26 millones, es la masa salarial de un mes y algo más. Y creo que es absolutamente previsor tener esa cantidad de recursos a los efectos de cualquier imponderable que siempre se puede dar y tener la tranquilidad de que todos los empleados de este municipio van a poder percibir su salario si es que hubiese algún inconveniente extramunicipal que en el país ha pasado lamentablemente más de una vez. Por lo tanto, creo que la ejecución del presupuesto está acorde a los gastos y acorde a lo que se presupuestó o lo que se solicitó al Consejo Deliberante que aprobara como presupuesto en el 2013 para llevarlo adelante en el año 2014 que estamos analizando. También es bueno tener en cuenta eso porque a veces yo escucho algunas cosas que se mezclan con cosas que están pasando ahora en el 2015, que las veremos el año que viene, pero no tiene nada que ver con lo que estamos analizando, discutiendo o sometiendo a discusión en este momento. Después tenemos los gastos con afectación específica atendidos por recursos ordinarios. Vemos el Fondo de Promoción Cultural con 44 millones de exceso. Y fíjense, el segundo renglón, Seguridad Ciudadana, tiene 3.800.000. Acá tengamos en cuenta a dónde se direcciona desde el Ejecutivo Municipal la prioridad del gasto. En la seguridad de los pergaminenses, que a pesar de que yo escuché aquí que se dijo de que esta ciudad está siendo insegura, está saqueándose con delitos, que es cierto que eso pasa, pero no es menos cierto que pasa del mismo modo que pasa en el resto del país. No estamos viviendo en una isla, estamos viviendo, formando parte de este país que la inseguridad ha crecido a valores alarmantes. Entonces está la decisión política del Ejecutivo Municipal en poner todos los esfuerzos de logística,
y esfuerzos económicos al servicio de mejorar o atenuar este impacto de inseguridad que todos estamos padeciendo. Entonces, los números son absolutamente claros y contundentes de a dónde se direccionan recursos en forma extraordinaria o en forma más asentada. La asistencia alimentaria, 5.000, centro de atención primaria, medicamentos, 250.000, otro lugar, la salud, donde se están volcando fondos necesarios para mejorar o atender los casos de salud, fundamentalmente de prevención a la salud. Ejecución de cordón cuneta, tendría que ser mayor, seguramente que habrá gente que necesita cordón cuneta y que lo está esperando, pero si tenemos que gastar menos en seguridad, por ahí podríamos hacer más cordón cuneta, pero lamentablemente queremos proteger la vida de las personas en primer lugar. Ahí se le han incorporado a los fondos que vienen desde la provincia para los centros asistenciales con una cantidad importante, porque también así se lo requiere la sociedad, centro infantil, el fondo de fortalecimiento y los torneos reales. En total son de 9.390.000 pesos. Pero fíjense, tengan en cuenta el tema de seguridad, cuánto es lo que está aportando el municipio de Pergamino en este sentido y en este tema, que es muy sensible. Y el tema de seguridad, fijémonos cómo esta gestión ha gestionado, por decirlo así, permítanme, hacer un buen contacto con el gobierno provincial a los efectos de mejorar el tema de seguridad y de eso la cantidad de móviles que hoy patrullan nuestras calles, y no con eso da la seguridad de que tengamos, valga la redundancia, más seguridad, pero sí por lo menos una mayor persuasión al delito. Entonces, esto es sumamente importante que lo destaquemos. Otro aspecto saliente es la de la seguridad, lo que lo estuve adelantando. Acá está en un gráfico armado, pero realmente es para que desagregar de alguna manera el esfuerzo que se hace en materia de seguridad. Gasto de personal. A lo mejor este aumento, el concejal que hizo alusión a que se aumentó la plantilla de personal me va a decir que por eso se aumentó el gasto de personal, pero no es por eso, es porque se han mejorado los sueldos en proporción a lo que se ha aumentado el presupuesto. Es decir, valoramos el esfuerzo de los empleados municipales y tratamos en lo posible de mejorar ese rubro y se ve reflejado en los números que ustedes están viendo. Otro tema también importante a tener en cuenta son la ejecución de las partidas. Cuando se hace un presupuesto están las distintas partidas, algunas son sobre ejecutadas, otras son subejecutadas y otras realmente se llega a los parámetros pronosticados o previstos. Si miramos las que han tenido equilibrio, responden al 90% de la cantidad de partidas. Solo un 4% se ha economizado y un 6%, número redondo, se ha aumentado el gasto de lo presupuestado. Es decir, que la desviación de lo presupuestado a lo realmente gastado guarda una relación más que considerable. Realmente no sé por qué no se aprueba una rendición de cuentas que está guardando los parámetros que más o menos se plantearon cuando se presentó el presupuesto. Es decir, si nosotros guardamos esa relación, no veo razón o motivo para estar en contra de la rendición de cuentas. Ahí está en el número lo que es presupuesto de gasto ordinario, afectado municipal, afectado provincial y otros de otros orígenes nacionales, y vemos también lo que se ha economizado y el exceso. Se ha economizado un 7%, no es mucho lo que se ha modificado o se ha apartado de lo que estaba proyectado. Evidentemente están mostrando estos números de que se lleva una coherencia
en el trabajo de desarrollar el presupuesto. Las partidas ordinarias, lo excelente, ahí yo lo dije, el tema del personal, fíjense que está ahí arriba, con 2.300.000, es un número significativo porque, le vuelvo a repetir, se ha tratado de acompañar los impactos inflacionarios que carcomen los bolsillos de los trabajadores municipales, mejorándole sus ingresos, como se ve reflejado en este gráfico. Esto muestra de alguna manera, porque nos pueden decir por qué presentamos en el 2013 un presupuesto demasiado mezquino, poco ambicioso, y después se recaudó más dinero de lo que se presupuestó. Es cierto, se fue cuidadoso en ese sentido, porque uno nunca sabe lo que puede llegar a ocurrir en alguna situación de crisis macroeconómica que impacte en los números municipales. Pero cuando se da de que se aumentan los ingresos, también se tiene el cuidado, y ustedes los ven con estas líneas en este gráfico, que se mantiene la misma línea en los distintos periodos, la misma línea de relación entre el gasto y los ingresos. Es decir, tampoco porque haya recaudado más el gobierno municipal de lo que mandó en el presupuesto oportunamente, lo hizo para después hacer lo que quiso con el dinero excedente. No, mantuvo una línea de conducta de gasto acorde o en paralelo con lo que decía el presupuesto original. Es decir, se está respetando la voluntad del presupuesto que fue sometido a consideración el año anterior. Ahí tenemos otro gráfico que también nos muestra cómo se mantiene en los mismos niveles, en la misma dirección. Esto sintetiza esta frase: la evolución de los incrementos presupuestados por objeto del gasto guarda estrecha relación con la correspondiente evolución de la ejecución del gasto en cada uno de los incisos, coherencia entre lo presupuestado y la asignación de los superávit de recaudación experimentada, lo que le acabo de explicar. Ahí está graficado en esta placa como síntesis o como resumen de lo que pudimos ver en los gráficos. Acá vemos otro dato que es importante. Recursos de libre disponibilidad. Recursos propios, tenemos 174 millones, pero yo creo que lo más importante es ver ese porcentaje, que es el 61%, contra el 39% de los recursos de extrajurisdicción, que dan los 287 millones que fue el presupuesto. Esto significa de que el municipio tiene una autonomía marcada al manejar el 60% de su presupuesto. No está supeditada a que solamente vengan recursos de otras jurisdicciones que pueden poner en riesgo la gobernabilidad del municipio. Hay otros municipios de otras localidades que esos números están prácticamente invertidos, con lo cual el municipio está totalmente atado de manos para tomar decisiones en casos extremos que así lo necesiten. Este es un dato importante y que se viene manteniendo desde hace muchos años, es cierto, es una continuidad, pero es una buena práctica y por lo tanto es coherente de que se mantengan las cosas que se están haciendo bien o si vienen haciendo bien y se modifiquen aquellas que ameriten alguna modificación o algún cambio. Acá el recupero de deuda. Este tema es muy importante. El trabajo que ha hecho el municipio para recuperar las deudas, de la morosidad que podía tener, usó el ingenio, la gestión para mejorar, hacer más eficiente la cobrabilidad de las deudas. Para lo cual fue haciendo distintos cambios, se puso un programa de trabajo que no es solamente del año pasado, pero se viene viendo en los resultados, manejando mucho más eficientemente el tema de cobros. A ver si en la otra placa.
Ahí está, servicios sanitarios, limpieza, red vial y alumbrado público. ¿Cómo se ha mejorado la cobrabilidad? Pero, ¿cómo se logra mejorar esta cobrabilidad? Es organizando los planes de regularización de deuda y siendo muy cuidadosos y muy incisivos en que aquellos que quieren un plan a corto plazo para regularizar su deuda y garantizan esos pagos de la deuda con cheque, con débitos automáticos, es decir, medidas que aseguran de alguna manera la mayor cobrabilidad, tengan un beneficio mayor que aquellos que no están dispuestos a someterse a una forma más segura de cobrabilidad. Entonces, eso incentivó a que el vecino optara por el más beneficioso y al mismo tiempo el vecino tomaba un compromiso más real, más concreto con el municipio de ponerse al día con sus deudas. Y eso hizo un recupero importante de las tasas que se ven reflejados en los números. De manera que, viendo esta presentación y escuchando los argumentos por el cual se rechaza la rendición de cuentas, no veo razón o motivo como para rechazar esta rendición de cuentas. Por lo tanto, yo considero de que estamos en condiciones de haber mostrado unos números que reflejan la realidad con transparencia, con sencillez. No tienen nada de raro los números ni de complicados como para que se interprete claramente cuál es el argumento para demostrar de que los números de la rendición de cuentas realmente responden con las necesidades que hay que mostrar en este tipo de presentaciones. Yo realmente esto creo que tiene que poner a consideración de este cuerpo las posturas que se han mostrado y votar en consecuencia cuál es la postura que realmente tiene más claro los conceptos para demostrar si esta rendición de cuentas debe ser aprobada o debe ser rechazada, por lo cual yo considero de que debe ser aprobada. Nada más, señor presidente. Concejal Mesón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo voy a hablar muy brevemente, no quiero ahondar en números porque ya de esto mucho se ha hablado y creo que la exposición del concejal Migliano ha sido suficientemente gráfica y explicativa respecto a esta cuestión. Si uno viene a hacer un análisis del gasto, que es lo que estamos haciendo, y estamos haciendo justamente la rendición del gasto, estamos evaluando y contraponiendo, casi como una cosa sobre otra, un presupuesto que se aprobó en diciembre del año pasado contra una rendición de cómo se gastó ese mismo presupuesto. Primero quiero destacar que si bien uno no coincide con muchas de las políticas de gestión que desarrolla y lleva adelante el Ejecutivo Municipal, uno no es quien, de parte de este honorable Consejo Deliberante, para determinar las políticas de gobierno, ya que la política de gobierno y la calidad de prioridades en la asignación del gasto la da propiamente el Departamento Ejecutivo. Sin embargo, este Consejo Deliberante pone a consideración un presupuesto para un año corriente con facultades que, como bien decía el concejal Cairán en un principio, que bien lo otorga la ley orgánica y que también este cuerpo nuevamente muchas veces las ratifica, para poder hacer modificaciones presupuestarias dentro del esquema de partidas que componen el presupuesto. Esas modificaciones de partidas presupuestarias se van notificando o se va informando al Consejo Deliberante durante el año en curso, sabido que los órdenes del día cuentan muchas veces con decenas de estas
estas modificaciones presupuestarias y que en general no son cuestionadas por este Departamento Deliberativo en el transcurso de sesiones ordinarias. Algunas pasan estudio a la Comisión de Presupuestos, pero me atrevo a decir que en el 100% son casi todas convalidadas o no cuestionadas. De hecho, el Departamento Ejecutivo toma el deber de, ni siquiera nos pide la aprobación, sino que nos debe informar. Y en este sentido, diciendo que este deliberativo forma el cuerpo del presupuesto, quiero destacar que no se ha tergiversado en esta rendición de cuentas la ejecución presupuestaria. Bien decían recién que un 90% de las partidas han sido partidas en equilibrio y ha habido un 4% de subejecución de partidas y un casi 6% de sobreejecución de partidas. Es decir, en síntesis, que el 90% del presupuesto fue ejecutado tal cual como fuera aprobado por este cuerpo deliberativo en diciembre de 2013. Luego hubo algunas consideraciones respecto a conducta de funcionarios, que entiendo, como bien lo dice Isabel desde la presidencia, que no vienen a mí entender y entender este bloque al caso de una rendición de cuentas. De hecho, son cuestiones que se están resolviendo en el ámbito judicial. Y más allá, y para despejar toda duda, cualquier hecho dañoso que pudiera haber ocasionado un funcionario en cumplimiento de las funciones otorgadas por el Estado municipal, si hubiese un hecho dañoso y si la justicia demostrara su culpabilidad, ese funcionario responderá de su propio pecunio por los hechos causados. Lo cual, ante un hecho penal, ante un daño y perjuicio, creo que si mal no recuerdo es el artículo 241 de la Ley Orgánica, pero no lo tengo con seguridad. Pero bueno, más allá de estas cuestiones, también quiero destacar que ha habido un superávit, lo cual entiendo que resulta ser de una administración cuanto mínimo responsable en el manejo de las finanzas, entendiendo que hay otros estamentos del Estado que tienen amplios déficits operativos, ni hablar entre ellos obviamente el Estado provincial y el Estado nacional. Hoy escuchaba que creo que está a lo que va del año en 400.000 millones de pesos en déficit. En ese sentido, entendemos que no existen elementos contundentes más allá de algunas cuestiones, como bien decían, de gestión, de prioridad de gasto, pero tiene que ver con una cuestión de forma de gobernar. Yo no puedo cuestionar al Ejecutivo si prioriza poner una reja o poner una luz o tapar un pozo. Ese análisis de la gestión lo va a hacer la gente en el momento electoral, y casualmente hoy tenemos este año es un año electoral. Distinto fue el año pasado, cuando este bloque, sin titubear, rechazó la rendición de cuentas. Y rechazó la rendición de cuentas del año 2013 por algunas de estas cuestiones que se mencionaron respecto a la compra de obtener una Linotex, gastos excesivos en publicidad política, etc. En este ejercicio no lo vemos. Ahora, tampoco podemos inferir en si el Ejecutivo entiende que corresponde o es más oportuno alquilar un camión que comprarlo. Son opciones de gestión. Quizá el día que otra fuerza política sea gobierno tendrá otras prioridades. En ese sentido, volviendo a lo que digo, entendemos que ha habido una ejecución presupuestaria medianamente, o cuando más decir, responsable, que ha sido
a ver cómo podría decirlo, no ha sido excesiva en gastos que no merecen excesividad o superfluos, que respecto a la seguridad ciudadana se había aprobado, por ejemplo, un crédito de 8 millones y medio, casi 3 millones, y hubo, como bien yo desde ahí arriba de la banca veía como que no se entendió muy bien lo del PowerPoint, pero hubo un incremento en esos 3.800.000 y pico, lo que dio un total de 17 millones, es decir, estamos hablando de casi, en este caso, a ver, en un presupuesto global de 300 y pico, me da en la cabeza un 5 o 6%. Quizá en otra gestión entenderíamos que esa afectación debería ser mayor, pero bueno, son formas de gobernar, lo que no implica que uno no comprenda que el instrumento presupuestario aprobado en aquella oportunidad se ha cumplimentado en un 90% y el 10% restante fue afectado en uso de las facultades que fueron otorgadas al intendente tanto por la ley como por este honorable Consejo Deliberante. Por todo lo dicho, es que vamos a rechazar, este bloque va a rechazar el despacho de mayoría, y bueno, luego se pondrá a consideración el despacho de la minoría. Gracias. Concejal Gairati, tiene la palabra. Yo no voy a opinar demasiado sobre la última intervención del concejal Tesón porque, más que por ahí alguna felicitación por el esfuerzo por acompañar al oficialismo en esto, porque en realidad, bueno, yo entiendo que debe hacer un esfuerzo porque, por los políticos, por los cuales el oficialismo le ha votado a la presidencia, y él seguramente tiene que acompañar esto. Así que esto de que son formas de gobernar, ¿no? Y sí, son formas de gobernar. Este aparato, los papeles que nos dan, nos muestran una forma de gobernar. Y aprobar o desaprobar esta rendición de cuentas es aprobar o desaprobar una forma de gobernar, una gestión. Esto es lo que hoy decimos. Ahí, concejal Milaro sacó, no sé de qué doctrina, una definición de lo que sería la rendición de cuentas. En realidad, la rendición de cuentas es un análisis de la oportunidad de la formalidad y la oportunidad de la. Cuando digo formalidad me refiero justamente a la legalidad, presidente. ¿Qué significa esto? Un análisis de la legalidad y un análisis político. El análisis de la legalidad se hace bastante complejo cuando tenemos un ejecutivo que esconde algo, deberá querer esconder, y retasea información. Afortunadamente existe una función del Honorable Tribunal de Cuentas, y no se me duerma, Presidenta, existe una función del Tribunal de Cuentas que tiene prácticamente una auditoría permanente y de hecho impone multas y cargos todos los años en los últimos 10 o 15 años. Y además también fuimos a buscar a alguien a corriente para que nos acomode bien los papeles, y que cuando acomodamos bien los papeles las cuestiones legales las cubrimos. Así que nosotros, justamente cuando rechazamos esta rendición de cuentas, entre otras cosas, es porque rechazamos esta forma de gobernar. Después toda esta prolija presentación que el concejal realiza con su PowerPoint me recuerda primero a
la presidenta de su bloque, que era muy afecta a estos PowerPoint, y hace, yo creo que fue en la última rendición de cuentas también, que nos hicieron una presentación muy prolija. Y yo había dicho una frase, recordándolo a Galileo, de Pulsi Vuole. Por más que me muestren cuadritos lindos, dibujitos lindos, de colores, y sin embargo se mueve. Y sin embargo tenemos esta ciudad, por más que me dibujan números. Y sin embargo tenemos la inseguridad que tenemos, aunque nos gastemos 17 millones de pesos de manera absolutamente ineficaz y ineficiente. Y sin embargo tenemos los niveles de desigualdad que tenemos en esta ciudad. Y sin embargo tenemos la falta de vivienda y de terrenos de tierras para la gente en esta ciudad. Y sin embargo tenemos todavía un 17 o un 18% de la población sin cloacas. Y sin embargo tenemos un 8 o un 9% de la población sin agua corriente. Y sin embargo tenemos todavía un 50% por encima de los promedios de desocupación nacional. No me muestren espejitos de color. La realidad está allá afuera. Y esa realidad que está afuera es la consecuencia de esta gestión que obviamente vamos a rechazar. Gracias. Se pone en consideración, ningún concejal más va a hacer uso de la palabra, el despacho de la mayoría. Por la afirmativa quienes lo acompañan y por la negativa quienes no lo acompañan va a ser nominado. Aguilar Ortiz María Ofelia. Concejales, vuelvo a repetir. Se pone en consideración, disculpen, se pone en consideración el despacho de la mayoría. En realidad votó lo que decía el corazón. Voy a comenzar de nuevo la votación. Se pone en consideración el despacho de la mayoría, firmado por los concejales Conti, Bormioli y Cairat, ¿verdad? Por la afirmativa, quienes lo acompañan. Por la negativa, quienes no lo acompañan. Aguilar Ortiz María Ofelia. Bormioli Lisandro. Doble afirmativo. Bosco Andrea está ausente. Brigatti Diego Edgardo. Cairat Pedro Gabriel. Capetillo María Teresa. Carricart Juan María. Cataño Héctor Ángel. Clark Laura. Conti María de los Ángeles ausente. De Mayo María Teresa. Filippini Mónica Cecilia. García Hernán José. Ilia Ramiro. Inserti Griselda Mariel. Negativo. Miliano Luis María. Ruggeri Ricardo. Satuf Walter. Taluseni Gabriela. Tesor Lucio. Todo negativo, usted. 8 votos afirmativos. 10 negativos. Casi tiene que desempatar. ¿Negativo qué significaba? Claro. El voto negativo concejal significa que no acompaña el despacho de la mayoría de los concejales Cairat, Bormioli y Conti. Ahora ponemos a consideración. Perdón, si por 2 veces Conti vota también afirmativo. Conti votaba afirmativo. Ponemos, pero no le damos números. Si no hubiese permitido, le damos vuelta a la votación. Vamos a poner a consideración el despacho. Vamos a poner a consideración el despacho de la minoría concejales. Hacelo así, Al revés. a mano alzada. Ahora es al revés de la minoría. Explíquelo, Presidenta, explíquelo para que no se Nosotros votamos afirmativo. ¿Y qué pasa si damos todo, votamos por ejemplo afirmativo o todo negativo? No me compliquen la noche, por favor.
se lo usa para los revenderos. ¿Vos te das cuenta que podría haber salido? Concejal Cairán y concejal Telucero. ¿Vos poner la consideración el despacho de la minoría? Vamos a poner a consideración el despacho de la minoría, esta vez por la afirmativa quienes lo acompañen, por la negativa quienes no lo acompañen. El despacho de los concejales, Ilia y Miguel. Nominales. Adelante, por favor. Aguilar Ortiz, María Ofelia. Apruebo la rendición 2014. Esa. Bormioli, Lisandro. Vos, Brigatti, Diego. No positivo. Cairá, Pedro Gabriel. Negativo. Capetillo, María Teresa. Carricardo, Juan María. Negativo. Cataño, Héctor Ángel. Clara, Laura. Conti, María de los Ángeles. De Mayo, María Teresa. Filipini, Mónica, Cecilia. García, Hernán José. Ilia Ramiro. Inserti, Griselda Mariel. Afirmativo. Migliaro, Luis María. Ruggeri, Ricardo. Satur, Walter. Laruceli, Gabriela. De Sol, Lucio. 10 por la afirmativa, 8 por la negativa. De esta manera queda aprobado el despacho de la minoría, se aprueba la rendición general de cuentas del ejercicio 2014. Invito al concejal Cataño a abrir la voz. Como usted mande. Ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Ya la asociación. Siendo las 21 horas.